Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Un gusto poder darles la más cordial bienvenida a este su espacio de la noche. Mi alma tiene sed de Dios. Un programa que se ha preparado, amados hermanos, con el deseo de edificar la vida de todos y cada uno de los hijos del Señor. Y también poder dar una palabra de aliento, consuelo y fortaleza después de una jornada ardua. Sabemos que hay muchos hermanos que están en luchas, en pruebas. La vida, amados hermanos, siempre nos trae algunas circunstancias que debemos de atravesar, que debemos de afrontar, pero que en algún momento afectan la fe, afectan las fuerzas, afectan el ánimo de las personas. Y es importante entonces que recordemos que nosotros tenemos un Dios que más que Dios y Señor es nuestro Padre y que toma cuidado de nosotros y que siempre pues nos bendice de una forma u otra. Entonces, amados hermanos, en esta oportunidad pues vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor. En el programa anterior, amados hermanos, estábamos leyendo, estudiando y reflexionando sobre el Salmo 133. El Salmo 133 lo estábamos analizando desde la perspectiva de la palabra mirad, ¿verdad? Esa palabra que, como he explicado, nos llama a que prestemos atención, a que nos detengamos por un momento y analicemos el contexto, analicemos todo lo que hay alrededor de ese pasaje, de ese capítulo, de esa porción bíblica y le encontremos, amados hermanos, una aplicación a nuestra vida tanto espiritual como a nuestra vida secular, la vida diaria, la vida cotidiana. Entonces, amados hermanos, estábamos leyendo el Salmo 133, que lo voy a retomar solo para seguir con la temática del programa anterior. En el Salmo 133 dice, leemos en la Biblia, si me haces el favor de acompañarme, leemos en la Biblia: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de las vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y bueno, amados hermanos, en el programa anterior, que yo le invito a que por favor, si usted nos está sintonizando por primera vez o no tuvo la oportunidad de sintonizar el programa anterior, yo le voy a pedir por favor que lo busque, ¿verdad? Está titulado así como el Salmo 133, para no repetir muchas de las cosas que ya mencioné en el programa anterior y que considero que debemos de meditar en las mismas, ¿verdad, amados hermanos? Que el Señor nos dé ese discernimiento para retener lo que sea bueno y todo lo que es malo pues lo desechemos. Entonces, amados hermanos, yo les estaba leyendo, amados hermanos, los comentarios de un hermano de apellido Witz, G-U-I-T-Z-K, Witz, sobre el Salmo 133, ¿verdad? Porque me parecieron muy importantes poderlos compartir con ustedes y
pues disfrutar de esas bendiciones que el Señor ha dado a través de sus siervos, a través de sus ministros, de otros hombres que nos han antecedido en la carrera cristiana y a los que Dios ha utilizado para bendecir a su pueblo a lo largo de los años. Entonces, amados hermanos, estábamos en las notas del Salmo 133.3. Yo se las voy a leer porque, como les repito, me parecen muy oportunas y considero que pueden servirnos de bendición para terminar lo que se refiere al Salmo 133 y continuar con el estudio, amados hermanos. El Salmo 133, verso 3 dice: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y guerra. El hermano anota: como el rocío de Hermón. El rey David usa una segunda imagen de palabras para mostrar cuán maravillosa es la unidad entre el pueblo de Dios. También es como el rico rocío que cubre al monte Hermón, haciéndolo verde y húmedo. Es un claro contraste con el desierto seco que se encuentra en otras partes de Israel. La unidad entre el pueblo de Dios hace que la vida sea próspera y saludable. Y efectivamente, amados hermanos, yo solo quiero aportar aquí a lo que el hermano dejó escrito, que sin lugar a dudas, cuando la lluvia, amados hermanos, cuando la tierra recibe la bendición del rocío, que el rocío es figura del discurso de Dios, de la palabra de Dios, de la enseñanza que Dios da, y eso lo puede ver usted en el capítulo número 32 de Deuteronomio. Definitivamente una tierra, amados hermanos, que usted riega, a la cual usted le hace caer agua, le produce frutos, se vuelve una tierra fértil, ¿verdad? Se vuelve verde, como menciona aquí el hermano en su comentario, verde y obviamente productivo. Pues la unidad dentro del cuerpo de Cristo nos debería también poder ser prósperos y saludables por el hecho de estar compartiendo con personas que tenemos fe en Dios, que tenemos un mismo sentir y que adoramos y bendecimos al mismo Dios. Bueno, continúo con los comentarios porque no ese es el tema. En este monte, hablando del monte Sión, ¿verdad? Vamos a ver. El monte Hermón, en este monte el rocío es muy copioso. El señor Maundrell dice que con este rocío, incluso en clima seco, sus tiendas estaban tan mojadas como si hubiera llovido toda la noche. Entonces, amados hermanos, nos deja ver pues de que el Señor está utilizando una figura de un evento terrenal para hablarnos de la bendición que goza una persona en un evento espiritual. Recordemos que en el Salmo 1, precisamente hablando de esto, dice que el que medita en la palabra del Señor de día y de noche será como un árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas y que da fruto a su tiempo, ¿verdad? Que de la bendición de día y de noche, ¿verdad, amados hermanos? Luego dice: el rocío fue siempre el agente de renovación, de refrigerio, de fuerza, fertilizante, aquello de lo que la vida se mantenía en fuerza. La siguiente nota dice: refresca la tierra sedienta y aviva la vegetación, de modo que la concordia fraterna que cae suavemente sobre los espíritus de los hombres y une a los distantes mediante una misteriosa cadena de bien transmitido, o sea, de transmitir el bien, ayudará a revivir las fuerzas debilitadas y a refrescar los lugares secos. Para el judío parecía como si la cordillera del Hermón desbordara la tierra y pudiera dejar caer su rocío a través de la distancia intermedia sobre las montañas de Sión. Por lo tanto, desde la gloria de su exaltación, Jesús deja caer el rocío del Espíritu Santo como bendición sobre las tierras bajas de nuestra vida. Esa bendición que es vida para siempre. Me parece muy hermosa la anotación que hacen acá. No voy a hacer mayor comentario. Luego, sobre la parte del texto del Salmo,
133, que dice que desciende sobre los montes de Sión, el hermano anota lo siguiente: esta bendición viene sobre Jerusalén, que David estableció como el centro de adoración de Israel. En Jerusalén su unidad sería demostrada y disfrutada. Este rocío no debe de tomarse literalmente en Jerusalén, porque la caída del rocío servía de muy poco para refrescar o mejorar las colinas de Sión y Moriah. Especialmente ahora estaban llenas de edificios, sino alegóricamente por el favor o la bendición de Dios, que con frecuencia se llama y se compara con el rocío, como en Proverbios 19:12, Isaías 18:4, Oseas 14:5 y Miqueas 5:7. Y hablando de los textos, Proverbios 19:12, si lo leemos, dice: como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Es decir, que trae bendición, que trae refresco, que trae renuevo. Usted sabe, amado hermano, que una planta a la cual usted no la riega, es decir, no le proporciona agua, amados hermanos, se seca. Pues de igual manera, el ser humano, si no recibe la palabra de Dios y ese vigor que da el rocío de la palabra de Dios sobre nuestras vidas, nos hace que nos sequemos, y obviamente secarnos nos morimos. Y Deuteronomio 32, como le mencionaba, amados hermanos, versículos 1 a 4, yo le voy a leer la traducción de la Nueva Versión Internacional. Dice: escuchen cielos y hablaré, oye tierra las palabras de mi boca, que caiga mi enseñanza como lluvia y desciendan mis palabras como rocío, como aguacero sobre el pasto nuevo, como lluvia abundante sobre plantas tiernas. Proclamaré el nombre del Señor. Alaben la grandeza de nuestro Dios. Él es la roca. Sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia. Él es recto y justo. Entonces, amados hermanos, vemos pues que en esta traducción pues deja muy claro que las palabras de Dios son como el rocío, como un aguacero sobre el pasto nuevo, como lluvia abundante sobre plantas tiernas, que obviamente les ayuda a que tengan vida, que tengan frescura y que vayan gozando de vigor, de fortaleza, hasta cumplir su propósito, amados hermanos, en esta tierra. Pues de igual manera, la palabra de Dios, cuando viene sobre nuestras vidas, nos da ese vigor, esa fuerza, ese verdor, ese ánimo, ese empuje que necesitamos para cumplir el propósito por el cual Dios nos envió a esta tierra. Luego el hermano comenta que sobre la porción bíblica que dice: porque de allí envía Jehová bendición y vida eterna. La bendición de la unidad es algo que Dios ordena, algo que enseñan los pasajes del Nuevo Testamento citados, como Juan 17:20, que lo mencionamos y lo leímos en el programa anterior, Efesios capítulo 1, versículos 9 al 10, y Romanos 12:18, que yo le invito a usted, amado hermano, que tome nota de estas citas y las lea. Dado que tendremos vida eterna con el pueblo de Dios, debemos trabajar duro para disfrutar de la unidad con ellos ahora. Luego continúa el texto y dice: por más de esta rara virtud, no el amor que va y viene, sino el que habita, no ese espíritu que se separa y aísla, sino el que habita junto, no esa mente que está a favor del debate y de la defensa, sino la que habita junta en unidad. Es un comentario que el hermano cita, que es de el hermano Charles Spurgeon, que nos hace ver, amados hermanos, que no hay o que no es productiva la división. De estar dividido, amados hermanos, no trae ningún fruto. Entonces, amados hermanos, habiendo terminado de leer los comentarios del Salmo 133 como lo había ofrecido, vamos a continuar el estudio de la palabra del Señor en el Salmo 134. El Salmo 134, amados hermanos, que también, como lo mencioné en el programa anterior, los estudiosos lo tienen como parte de los cánticos de ascenso gradual, así les llaman, y lo mencionan porque
según lo que algunos hermanos han estudiado, amados hermanos, y lo han dejado como comentario, como aporte al conocimiento de los cristianos actuales, estos cantos se entonaban mientras los peregrinos se reunían en Jerusalén para las fiestas sagradas a las cuales el Señor había hecho convocación. Es importante recordar que Herodes el Grande, que es el que siguió, amados hermanos, en la historia y que estuvo reinando en la época que nació el Señor Jesucristo, un poco antes de que naciera el Señor Jesucristo, él mandó a construir el templo. Él hizo una remodelación del templo, pero yo lo tomo como una construcción porque él vino y amplió el lugar donde el templo, el lugar del terreno que ampliaba él hizo una ampliación y construcción, amados hermanos, perdonen usted la confusión. Él hizo una ampliación y construcción en el terreno que ocupaba el templo y lo modificó totalmente. Hizo un remozamiento a tal punto que se le llama el templo de Herodes. Y ese templo, amados hermanos, tenía unas gradas para comunicar a la ciudad con el templo, ¿verdad? Porque el templo estaba en un monte. Recordemos que el Señor mandó que se construyera el templo en el monte Mori. Entonces la figura del templo del monte nunca se perdió, pero sí se modificó de tal manera que pudiera ser accesible, y mandó a construir unas gradas. Y esas gradas que permitían ir ascendiendo hasta llegar al templo, al lugar donde se reunía toda la gente para la presentación del sacrificio, tanto de la mañana como de la tarde, y estar presentes para la bendición sacerdotal. Amados hermanos, cuando iban ascendiendo esas gradas, se entonaban esos cánticos que están comprendidos o han sido divididos para conocimiento nuestro entre el Salmo 120 y el Salmo 135. Bueno, entonces es un comentario, un aporte que les estoy dando. Recordemos que la Biblia, amados hermanos, es un libro que Dios nos ha otorgado y que nos ha concedido para que nosotros lo podamos leer en nuestros días a fin de conocer sus mandamientos, sus enseñanzas, sus preceptos, sus bendiciones, también la disciplina y corrección que cada uno puede sufrir, los castigos por los pecados cometidos si no hay un arrepentimiento. Pero, amados hermanos, este libro fue escrito en el contexto de un pueblo, de una raza que no es ni guatemalteca, ni salvadoreña, ni hondureña, ni del norte de América, ni del sur de América, ni es europea, ni es asiática, ni es africana, ¿verdad? Es una cultura, es un pueblo que Dios llamó, que se desarrolla su historia en el Medio Oriente, amados hermanos, y que comienza con Abraham antes y después Abraham después, y Isaac, Jacob, los patriarcas y todo lo que nosotros ya conocemos, o mejor dicho, hemos leído, no que conocemos, sino que hemos leído. Entonces, amados hermanos, hay cosas en la Biblia que definitivamente hay que comprender en la cultura, en el contexto cultural e histórico del pueblo de Israel, para poderle hacer una adecuada y debida aplicación a nuestras vidas. Es importante que lo tengamos claro, amados hermanos, porque entre culturas siempre hay diferencias. En el caso nuestro, el de su servidor, pues que estamos en un país centroamericano como Guatemala, bendita tierra que el Señor nos ha permitido nacer, crecer y desarrollarnos, pues la cultura guatemalteca es muy diferente a los usos y costumbres de Israel, del pueblo que el Señor utiliza como sombra y figura en la Biblia para que nosotros estudiemos. Es muy diferente, amados hermanos. Entonces sí tenemos que tenerlo muy claro para no causar confusión y no causar daños, amados hermanos, a la hora de la enseñanza bíblica, porque muchas veces olvidamos el contexto histórico o el contexto cultural en el que están algunos pasajes de la Biblia, y al quererlos poner en el contexto actual, a veces
o en algunas ocasiones se ha hecho doctrina lo que no es doctrina y se está queriendo poner como una verdad espiritual, algo que solo tiene una aplicación cultural. Entonces, se lo dejo para que usted lo analice, lo reflexione y nos esforcemos cada día más en estudiar y profundizar la palabra del Señor, ahora que aún tenemos tiempo, hermano, porque el tiempo está pasando y definitivamente que el Señor va a venir por su iglesia, y cuando Él venga, pues a nosotros se nos va a demandar si aprovechamos o no todas las bendiciones que Dios nos ha dejado. Bien, entonces en el Salmo 134, que es el que vamos a continuar estudiando en esta oportunidad, dice la Escritura, leemos en la Biblia, mejor dicho, mirad, y que se empieza con esa frase, mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Entonces, amados hermanos, como lo he mencionado y lo vuelvo a hacer en esta oportunidad, el mirad nos llama la atención, nos está llamando la atención a que nos fijemos, a que pongamos atención, a que veamos que lo que se va a decir es muy importante, que tiene suma importancia. Toda la Biblia, amados hermanos, es importante, pero hay pasajes, hay porciones, hay versículos en los que el Señor nos quiere despertar el entendimiento para que no seamos sorprendidos o dejemos de hacer algo que para Dios es importante, amados hermanos, que nosotros hagamos como sus hijos. Entonces, la primera nota que yo le quiero dar es en el contexto, en el contexto histórico y lo que algunos comentaristas han dejado por escrito, ya sea una Biblia o en un libro que se llama Comentario Bíblico, es que cuando David estableció las órdenes sacerdotales, que son 24 en el primer libro de Crónicas, tanto órdenes sacerdotales como órdenes de cantores y personas que se dedicaban, amados hermanos, al servicio del templo, habían turnos tanto de día como de noche, ¿verdad? El templo estaba siempre atendido por sacerdotes y levitas las 24 horas. Aunque el pueblo del Señor que se presentaba en los sacrificios de la mañana y en los sacrificios de la tarde, la jornada nocturna, amados hermanos, pues muchos ya estaban descansando, pero había un grupo de hombres, un grupo de sacerdotes que se encontraban en el templo realizando las tareas propias del sacerdocio, que era uno, pues no permitir que los candeleros se apagaran, tenía que mantenerse con aceite los candeleros que estaban en el templo para la iluminación, y de igual forma el fuego que estaba en el altar donde se realizaban los sacrificios no debía apagarse, nunca. La enseñanza es que cuando Dios encendió el fuego del altar, cuando Salomón dedicó el templo, usted sabe que cuando la presencia del Señor se manifestó ahí en la dedicación del templo, en el capítulo 8 del primer libro de los Reyes, descendió fuego del cielo, y cuando el fuego del cielo descendió, encendió el fuego del altar, pues ese fuego no se debía de apagar. Entonces los sacerdotes tenían que estar atendiendo continuamente, observando el altar para que el fuego no se apagara, y echaban leña, ¿verdad? Mantenían la leña. Entonces ese cuidado se mantenía tanto de día como de noche. Entonces eso es en el contexto histórico, ¿verdad? Yo se lo dejo ahí para que usted
también lo tome en cuenta. Pero hoy queremos ver la aplicación espiritual. Vamos a ver. La aplicación esta espiritual, que es la que a nosotros nos mantiene, nos da vida y nos da fuerza en medio de la dificultad. Entonces, habiéndole ya dado un contexto de lo que históricamente era lo que se dice de este salmo, amados hermanos, vamos a hacerle ahora una aplicación espiritual. El primer tema es que ya les mencioné sobre el milagro. Pongan atención, fíjense. Luego dice, bendecid a Jehová. La palabra bendecid ahí nos habla de doblar rodillas, ¿verdad? Nos habla de inclinarnos, de mostrar reverencia, respeto a Dios, ¿verdad? Debemos de saber de que Él, pues, amados hermanos, merece todo el reconocimiento, todo el honor, todo el poder, todo el dominio y toda la autoridad. Entonces, nosotros, amados hermanos, que somos creyentes, hemos tenido la bendición de parte de Dios de que se nos abre el entendimiento y comprendemos que nosotros sin Dios no somos nada, amados hermanos, ¿verdad? Nosotros sin Dios sí estamos perdidos y sin Dios no tenemos rumbo. Entonces, nuestra vida, amados hermanos, se tiene que doblegar a Él, ¿verdad? Nosotros rendimos nuestra vida a Él. Y cuando nosotros logramos hacer eso, rendir nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros deseos, etcétera, etcétera, amados hermanos, el Señor se glorifica en nuestra vida, porque ve que somos un vaso que Él puede utilizar, Porque cuando nosotros permitimos que nuestra mente, amados hermanos, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos sean los que nos dominen, y cuando permitimos que el raciocinio nos domine, amados hermanos, decimos, no, pero ¿cómo es posible que Dios me use o me vaya a usar? O cuando tenemos demasiado orgullo, altivez, soberbia, vanidad, pues definitivamente Dios no nos va a utilizar. No somos vasos que Él pueda utilizar. Cuando usted tiene un vaso lleno de algo, amados hermanos, si usted quiere echar algo nuevo, si usted no lo vacía, no lo lava, no lo limpia, no puede echar un líquido nuevo ahí. Pues de igual forma en nuestra vida. Pero nuestra vida nosotros la tenemos llena de orgullo, de vanidad, de religiosidad, de costumbrismo, de situaciones que no permiten que la gloria de Dios se manifieste, amados hermanos. Dios no nos puede utilizar. Si algo hay que admirar de Dios es que, a pesar de que Él es Dios, a pesar de que Él es soberano, a pesar de que el Señor, Él nunca toma a la fuerza nada. Podría hacerlo, pero no lo hace. Él espera que nosotros nos dobleguemos ante Él, nos rindamos voluntariamente a Él, que nosotros reconozcamos que lo que tenemos en nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, no le es agradable, a Él no sirve, y que por lo tanto necesitamos vaciarnos de eso para que Dios nos utilice. Entonces, amado hermano, Él empieza ese proceso, pero mientras tanto no. Entonces, el arrodillarnos aquí delante del Señor es precisamente eso: permitir que Él nos utilice, permitir que Él nos llene, reconocer que todo lo que tenemos de Él lo recibimos, amados hermanos. Definitivamente los científicos y las personas que se han dedicado al estudio de la ciencia, amados hermanos, aunque merecen mi respeto y mi admiración porque se esfuerzan tanto en aprender las cosas, ellos han llegado a la conclusión, amados hermanos, que definitivamente la creación, o lo que nosotros conocemos como el planeta y todo lo que hay, tanto en el mundo microscópico, macroscópico, tiene que ser creación de alguien con una mente inigualable. Porque la ciencia, con todo, amados hermanos, lo que hoy hay, el avance tecnológico que hoy nosotros podemos ver, porque yo estoy seguro, amados hermanos, que usted en su hogar pues tiene más de algún electrodoméstico, o tiene un televisor moderno, y ese televisor moderno, amados hermanos, no es como un televisor que estaba o que fue fabricado inicialmente en los años 1930 y empezó a ocupar espacio en la vida de las familias. Ese televisor actual es muy avanzado, tiene demasiadas funciones hoy que nunca el ser humano se imaginó que se tendría.
Usted tiene microondas, tiene tecnología, usted tiene un teléfono inteligente ahora, un smartphone, como le llaman. Amados hermanos, usted tiene un avance tecnológico grande en sus manos, pero nunca han logrado igualar la creación de Dios. No se ha logrado para nada imitar nada de lo que Dios ha hecho. Entonces, amados hermanos, es importante que recordemos que todo fue creado por Dios. Y este salmo nos lo recuerda, porque en el verso 3 nos dice, el cual ha hecho los cielos y la tierra. O sea, la Biblia nos recuerda constantemente, amados hermanos, que hay un creador. Y aunque muchos lo nieguen, muchos renieguen, tal vez nosotros en algún momento de desesperación y duda hemos cedido a un pensamiento traidor, Dios definitivamente creó los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra fueron creados por alguien. Y usted y yo fuimos creados por Dios. Y eso es una verdad que va a gritar cada átomo de nuestro ser, aunque nosotros queramos negar ese grito. Y cuando nos toque comparecer delante de ese Dios, de ese Creador, de ese Dios Todopoderoso, de Jehová, Yahvé, como algunos le dicen, ese día, vamos a ver, sin lugar a dudas, vamos a llorar de arrepentimiento genuino, pero va a ser muy tarde si nosotros no lo reconocemos ahora. Entonces, continuando acá, entonces el bendecir nos lleva a arrodillar, a doblegarnos, a reconocer su grandeza. Luego dice, vosotros todos los siervos de Jehová. Es decir, todos los que de alguna manera hemos sido llamados a ser hijos de Dios por la fe en Jesucristo y que hemos dado un paso más todavía de poderle servir, amados hermanos, tenemos que adorar a Dios, bendecir a Dios. Y quiero decirle, amado hermano, que siervo no es solo el que predica. Lamentablemente en la mente del hombre siempre se ha moldeado un pensamiento que muchas veces no es el que Dios quiere, o es un pensamiento viciado. Amados hermanos, nosotros a veces cerramos nuestra mente o circunscribimos nuestra mente a una idea. Y mucha gente desde hace tiempo ha pensado que el siervo de Dios es solo aquel que predica, el que es reconocido como un pastor, el que es reconocido como un apóstol, ¿verdad? Porque ahora ya no quieren ser solo pastores, o los que tienen por benevolencia de Dios el privilegio de poder dar profecía, que ahora quieren que se les reconozca como profetas. Amados hermanos, o el que canta, o el que danza, o alguno que sirve públicamente en algún privilegio de la iglesia, se piensa que ese es siervo de Dios, pero siervos de Dios somos todos, amados hermanos. La palabra hebrea, Eber, que se utiliza acá, hace referencia al esclavo, al siervo, al sirviente. Es importante que recordemos que Dios nos ha llamado, ¿sabes? Nosotros somos hijos, pero también somos siervos, es decir, que servimos. Y no, el servicio en la obra de Dios no se limita solamente al que predica, o al que enseña, o al que canta, o al que danza. No, hermano. Quitemos de nuestra mente ese pensamiento, por favor. Usted sirve a Dios cuando hace bien su trabajo. Usted que va diariamente a una oficina, ya sea en forma dependiente o independiente, sea usted el mensajero, sea usted el encargado de intendencia, sea usted el contador, sea usted el gerente, sea usted una persona que realiza trabajos de albañilería, de plomería o del oficio o la profesión que Dios le permite ejercer. Ahí también usted puede ser un siervo de Dios cuando hace bien su trabajo y lo hace con excelencia para que el nombre de Dios sea exaltado. Porque nosotros hacemos la obra para el Señor. No la hacemos para el hombre, solamente la hacemos para el Señor. Y cuando alguien reconoce que estamos haciendo un buen trabajo, Dios es glorificado.
Cuando usted, amado hermano, a pesar de las críticas que le hacen, porque usted es detallista en hacer su trabajo, es profesional en hacer su trabajo, es honrado, es diligente, demuestra constancia, perseverancia, no es haragán, no es perezoso, no pone excusas, amado hermano, sino que lo hace con la diligencia de vida, amados hermanos. Usted glorifica a Dios. Cuando usted, amada hermana, que tiene la tarea preciosa de parte del Señor de estar en su hogar, de atender a sus hijos, de atender a su esposo, de hacer la comida, de limpiar la casa donde viven, amado hermano, usted está sirviendo a Dios porque usted está cumpliendo esa tarea que Dios le ha dado. Pero todo eso, amados hermanos, ha sido atacado por el enemigo. El enemigo ha promovido los movimientos feministas para que la mujer se aleje de su hogar, deje de atender a sus hijos, deje de atender a su esposo. Y pues sin lugar a dudas, amados hermanos, las hermanas y las siervas de Dios también tienen la oportunidad de desarrollarse como profesionales, ser unas abogadas exitosas, arquitectos, ingenieros, médicos, etcétera, etcétera. Tienen esa apertura de parte, pero su mayor servicio es cuando ellas doblegan su voluntad delante de Dios y dicen, bueno, el Señor me ha dado el privilegio de ser esposa, de ser mamá, de poder atender un hogar, entonces voy a rendir mis planes y voy a servir a Dios educando y criando a mis hijos, atendiendo al esposo que Dios me ha dado. Entonces ahí está sirviendo usted a Dios, usted esposo, este varón de Dios que todos los días tiene la oportunidad de salir a trabajar y tiene que afrontar los problemas del tráfico, de los asaltos, de los secuestros, de la extorsión, etcétera, etcétera. Entonces, serie de peligros que hay, pero usted va y trabaja con diligencia y aguanta los gritos, aguanta los insultos, los menosprecios de las personas en la calle, en su trabajo, en sus burlas de sus compañeros. A veces tal vez un jefe que no, o un supervisor, o alguien que tiene cierto grado de autoridad, que se burla de usted, que lo menosprecia, que lo critica, pero que está ahí firme realizando la tarea. Y cuando usted recibe su sueldo y ofrenda a Dios, da su diezmo, da su ofrenda adecuada y después le da a su esposa el recurso para los alimentos y cumple con el pago de la educación de sus hijos y de todos y cada uno de los servicios que en su hogar se necesitan, ahí usted está sirviendo a Dios porque usted está cumpliendo la tarea de ser un padre responsable. Y también pues si usted tiene tenemos, mejor dicho, como varones la obligación de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, de orar por ellos, de pedirle al Señor que nos ayude, porque a veces hemos sido de mal testimonio para nuestra familia, amados hermanos, pero tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. Ahí estamos sirviendo a Dios. Usted sirve a Dios cuando le presta a un pobre, cuando le da a un pobre, porque el que al pobre da, a Jehová presta, dice la Escritura. Pero cuando usted lo hace, no con corazón mezquino, o no por solo salir del paso, sino que usted lo hace sabiendo de que esa persona hoy está necesitada y que seguramente seguramente Dios, mejor dicho, seguramente Dios lo va a usar a usted para bendecir la vida de esa persona, no solo con una ayuda económica, o tal vez si no tiene el recurso, pero le va a dar a usted una palabra de parte de Dios, una palabra de aliento, una palabra de ánimo, o tal vez lo va a tomar a usted a cargo para orar por esa persona, interceder por esa persona. Usted está sirviendo a Dios. Cuando usted ora por su familia, está sirviendo a Dios. Cuando usted ora por un familiar, por un enfermo, por sus compañeros de trabajo, por la empresa, cuando usted ora por el país, está sirviendo a Dios, amados hermanos. Si nosotros quitamos de nuestra mente el hecho de que solo servimos a Dios cuando predicamos, nos va a ir mucho mejor. Porque hay mucha gente que está frustrada y que dice, soy un inútil, porque yo no predico, porque yo no canto, porque yo no danzo, porque yo no estoy entre el grupo de servidores de la iglesia. Y yo doy gloria a Dios por todos y cada uno de ellos, porque esa es esa función.
y tienen ese privilegio de parte de Dios. No lo estoy menospreciando, sino lo que le estoy diciendo y animando en esta noche es que usted ya quite de su mente que porque usted no predica, que porque usted no está en la alabanza, o porque usted no danza, o porque usted no está como parte de los servidores, usted es un inútil que no sirve a Dios. Déjeme decirle que no es así. Usted sirve a Dios estando en el templo y estando fuera del templo, porque la presencia de Dios va en usted. La presencia de Dios está con usted cuando está en su trabajo, cuando usted va en su vehículo, cuando usted está en la calle, cuando usted va en el bus, en el transporte público, en cualquier lugar donde usted se mueva, la presencia de Dios va con usted. Usted puede ser un instrumento de Dios útil para bendecir a las personas. Hoy creo que es un buen momento para que oremos al Señor y le digamos: Señor, perdóname, porque yo a veces había circunscrito que el servicio era estar en la iglesia, predicando, enseñando, cantando. No es solo ahí. Yo te sirvo en la calle. Entonces ayúdame a ser de bendición, Señor, donde yo esté. Cuando en la empresa se presenta un problema, usted ore y muestre que usted es siervo de Dios, que usted es alguien que rinde su vida al Señor. Hermano. Fíjese que estudiando este tema y leyendo un poquito de los comentarios de otros hermanos, vemos pues que también Abraham fue un siervo un esclavo, un siervo de Dios. Génesis 12:16. Servidores de Dios, pues también ahí vemos que han habido hubieron servidores en la corte, como lo fue Nehemías, ¿verdad? En su momento, Esdras y Nehemías fueron servidores de Dios en la corte. Entonces, también ahí en esos lugares donde uno a veces piensa y dice: uy, no, ¿cómo voy a servir a Dios yo en el gobierno? Pues sí, tú puedes servir, pero usted tiene que estar preparado y saber que si usted tiene llamado para servir a Dios, ahí lo va a servir bien, no lo van a manchar, ni usted va a salir dañado. Pero el punto al que yo quería llegar, amados hermanos, es que los siervos de Dios, los verdaderos siervos de Dios, que somos todos, amados hermanos, dice que vamos a servir a Dios de día y de noche, aún en la eternidad. Apocalipsis 7:15 nos menciona eso. El siervo de Dios, amados hermanos, como lo eran Pablo y Silas, ellos también alabaron a Dios estando en la cárcel. Hechos 16:25. Entonces, el otro punto al que yo me quiero ir, amados hermanos, porque se me está avanzando el tiempo, lamentablemente, dice, voy a leer el primer verso otra vez, dice: mirad, bendecid a Jehová, vosotros los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Bueno, ya le expliqué que en contexto histórico, amados hermanos, pues había un grupo de hermanos, de servidores, de levitas y sacerdotes que velaban en el templo por la noche, ¿verdad? Bueno, eso ya se lo expliqué, ya lo mencioné en el contexto histórico. Ahora veamos en el contexto espiritual. Nosotros, amados hermanos, debemos de saber que ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu, somos templo y morada de Dios. Eso nos lo enseña las cartas de Pablo a los Corintios. Y en el Nuevo Testamento se nos hace ver que nosotros somos templo y morada del Espíritu, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, nos hemos convertido en templos móviles, siempre y cuando andemos en santidad, siempre y cuando andemos en la paz de Dios, ¿verdad, amados hermanos? Porque muchas veces nosotros nos dejamos influenciar por el enojo, por la ira, por la contienda, y se nos olvida que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo y contristamos al Espíritu. Pero en general somos templo y morada de Dios. Y el Señor ponía en mi corazón, amados hermanos, que en la noche representa ese espacio de tiempo donde no hay luz. Eso es la noche, la ausencia de luz, no es otra cosa, ¿verdad? Que la ausencia de luz. Y pues nosotros sabemos, amados hermanos, que en la noche, ya dándole una aplicación a nuestra vida, la noche es ese tiempo de oscuridad, ese tiempo de batalla, ese tiempo de pelea, ese tiempo de prueba.
ese tiempo de dificultad. Una noche en nuestras vidas podría ser la enfermedad, esa dolencia física, mental, emocional que no nos deja, amados hermanos, desarrollar, que no nos permite realizar actividades como quisiéramos, y que tal vez nos ha atado a una cama, a un tratamiento, que tenemos que depender de alguna pastilla, de algún jarabe, de algún suero, de algunas bebidas, o que tenemos que realizar cierta dieta. En la noche también puede ser ese problema en el trabajo, ese problema en la familia, ese problema, amados hermanos, que nos roba el sueño y que nos hace ver todo negro, todo oscuro. La noche también representa esa situación que nos hace pensar que no tenemos un futuro, que no tenemos una esperanza, en que sentimos en que Dios nos abandonó, en que sentimos que nada tiene sentido en nuestra vida. Eso representa la noche. Pero aún, amados hermanos, en medio del dolor y la tristeza, tenemos que adorar a Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él nunca nos deja ni nos desampara. Le mencionaba con anterioridad el capítulo 16 y el verso 25 del libro de los Hechos. Y le mencionaba que, por ejemplo, Pablo y Silas, amados hermanos, fueron encarcelados. Fueron encarcelados por predicar la palabra de Dios. Fueron azotados y fueron encadenados, o se les puso cepo, como dicen algunas versiones, para inmovilizarlos, a pesar de que ya estaban prisioneros. Y a pesar de esa prueba tan difícil, amados hermanos de Dios, no es que estuvieran robando, no es que estuvieran engañando a nadie, no es que estuvieran haciendo el mal, sino que al contrario, estaban haciendo el bien, predicando el evangelio, llevando la esperanza y la salvación a las personas. Fueron encarcelados y fueron tratados como criminales. Y así, ellos, aún a pesar de esa circunstancia, fueron y alabaron a Dios en medio de la situación que estaban viviendo. Entonces, amados hermanos, ¿en qué noche está usted? Puede ser que su noche sea una mala situación financiera, donde usted tiene deudas, donde usted no puede darle de comer a su esposa, a sus hijos, tiene acumuladas ciertas obligaciones, y usted pues ya perdió la paz, ya perdió la tranquilidad, y tiene problemas en su hogar, porque las deudas, amados hermanos, no es solo el hecho de que una persona tiene imposibilidad por el momento de hacer el pago de un compromiso, sino que también pues se vuelve una situación donde están hostigando, llamando, amenazando, amedrentando, avergonzando a las personas, y eso también afecta la salud física, mental y emocional de las personas. Muchas veces causa problemas en el matrimonio, sobre todo cuando la esposa se siente ofendida por la situación que está pasando, o porque hubo una situación vergonzosa, ¿no, hermanos? Han habido ocasiones en que las personas que llegan a hacer efectivo el cobro de la deuda, gritan, insultan, menosprecian y lo hacen en la calle como avergonzando a la persona. Y como muchas veces la persona ha sabido cómo resuelve su problema, no está en su hogar, y el que recibe esos insultos, esos gritos, esas amenazas, muchas veces es la esposa o el hijo o los familiares, y eso se vuelve, amados hermanos, una situación difícil, ¿no? Una situación crítica. Puede ser que en la noche, en su día, sea un problema matrimonial. Está siendo ya amenazado, o ya se tomaron medidas de hecho de divorcio y de separación. Puede ser que la noche en su vida sea por un problema que usted tiene con sus hijos. Puede ser que la noche en su vida sea una falta de trabajo, un fracaso, un tropiezo que se tuvo, ya sea laboralmente, estudiantilmente o de alguna situación. Entonces, amados hermanos, ese tiempo, aún en medio de ese tiempo, Dios nos pide que lo adoremos, que lo bendigamos, porque a través de la alabanza, la adoración, de la comunión con Él sí va a seguir haciendo alumbrar su luz en nuestras vidas, y vamos a encontrar ese camino, esa ruta para seguir adelante.
Recordemos, amados hermanos, que nuestro Dios dice que cuando creó las cosas, usted lo ve en Génesis capítulo 1, dice que Él vio que todo estaba oscuro, que todo estaba en caos y dijo, sea la luz, y la luz fue. Entonces, amados hermanos, nosotros necesitamos esa luz de Dios que nos ilumine, esa luz de Dios que nos guíe, esa luz que a veces nosotros no vemos porque nosotros tenemos agachado el rostro por la vergüenza, por la pena, por el cansancio, por el agotamiento físico-mental, o no vemos la luz porque nuestros ojos están llenos de lágrimas, de tristeza, de desesperanza, de ira, de enojo, de frustración. Hoy, amado hermano, yo le quiero invitar a que veamos que a través de la alabanza, a través de la oración, Dios nos muestra el camino. Y un ejemplo que viene a mi vida en este momento, amados hermanos, que les estoy platicando todo esto, Génesis capítulo 22. Es un capítulo que muchos conocen, que algunos han hecho predicaciones extraordinarias sobre ese capítulo, pero a lo que yo quiero llegar, amados hermanos, es que en ese capítulo Abraham también pasó una noche difícil en su vida. Él, después de muchos años de estar esperando un hijo, Dios le concede tener un hijo, le da el privilegio de ser padre, y después de cierto tiempo, más o menos 12 o 14 años, por ahí es que se estima que tenía Isaac de edad, cuando Dios le da la siguiente instrucción a Abraham, le dice, ofréceme a tu único hijo, al que tú amas. Dios fue muy específico, porque a esas alturas pues ya existía Ismael, que también era hijo de Abraham, pero para Dios el hijo que existe, que vale, el hijo de la promesa es Isaac, no es Ismael. Y entonces le dice, dame a tu hijo, ofréceme a tu hijo en sacrificio. Y instrucciones precisas dónde y cuándo. Y Abraham estaba en ese momento oscuro, amados hermanos, y durante 3 días de viaje, él no recibió ninguna contraorden. Dios no le dijo, bueno, ya vi que vas decidido, no te preocupes, detente, has pasado la prueba. No le dijo nada de eso, sino que durante 3 días, con sus noches, él estuvo viajando hacia el lugar donde Dios le había mostrado que tenía que sacrificar a su hijo. Y, amado hermano, Abraham pasó esa noche. Pero él le dijo a sus siervos, cuando llegó al lugar, lo vio al lugar, él llevaba 2 siervos, dice la escritura, y le dijo a ellos, quedaos aquí, yo y el muchacho, iremos, adoraremos y volveremos. Entonces, amados hermanos, él doblegó su voluntad, adoró a Dios en ese momento de dificultad. Y tal vez nosotros estamos como Abraham, solo que nosotros hemos sentido que esos 3 días y sus noches se han alargado mucho. Pero si nosotros adoramos y bendecimos y estamos obedientes a Dios, Él nos va a mostrar la luz. Porque en ese lugar, ya estando Él en ese lugar, Dios le iluminó, Dios le mostró, número 1, que Él no estaba solo, sino que Dios estaba con Él, que Dios había estado observándolo a Él en cada paso que Él daba. Y vio cómo Él, a pesar de que posiblemente tenía dudas en su corazón, tenía enojo, tristeza, frustración, tenía contradicción contra sí mismo, se decía, ¿cómo es posible que Dios me haya pedido que mate a mi hijo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es lo otro? Si es un Dios de amor, si es un Dios de aquello. A pesar de todo eso, hermanos, Dios es obediente. Y Abraham recibió la luz de que él no había estado solo. 1. Número 2, de que ahí estaba la provisión que él necesitaba. Porque dice que cuando él observó bien, había un carnero trabado por sus cuernos ahí. Ese fue el que ofreció el sacrificio. La provisión que él necesitaba le fue dada. Y además que también él profetizó, habló una palabra de Dios, porque cuando el muchacho Isaac le dijo, mira papá, no es que te esté criticando, no tampoco estoy diciendo que ya estás senil y que estás viejo, ¿verdad? Pero le digo, mira papá, fíjate que ya me fijé que traemos la leña, traemos el cuchillo, traemos el fuego, pero el corderito para el sacrificio no viene aquí. Eso es lo más importante, papá. En otras cosas
mira cómo sos de menso, que se te olvidó lo más importante. Pero Abraham le dijo, no te preocupes, dijo, Jehová Jireh, Jehová se proveerá. Y efectivamente, esa palabra profética que tal vez él ni la entendió cuando la mencionó, se cumplió en ese monte, porque Dios le proveyó lo que iba a sacrificar. Y tal vez, amado hermano, hoy nosotros también necesitamos decir esa palabra profética. Jehová proveerá. Pero creyéndolo, amados hermanos. Porque Abraham no se lo dijo a Isaac dudando. Pues mira, Isaquito, es que la verdad no sé si Dios nos va a dar, porque ese Dios que yo tengo es mero raro. No le dijo eso. Mira, es que como nosotros no vemos a Dios, pues tal vez se le olvidó que nos tiene que dar la provisión, ¿verdad? No dijo nada de eso. Sino él lo dijo con fe. Yo sé que, amados hermanos, cuando uno tiene un problema es difícil poder expresar fe. Yo lo sé, por experiencia propia. Y él está hablando a alguien que sabe que es estar en una dificultad, donde estar siendo uno zarandeado, amados hermanos, sacudido hasta más no poder, y creerle a Dios. Es difícil. A veces uno mismo está peleando con uno mismo, pero yo tengo que creer en Dios, porque la palabra de Dios dice esto. La palabra de Dios dice lo otro. En la Biblia está, y uno se levanta incluso hasta buscar. No, aquí está. Y a veces uno se pone hasta abusivo con Dios. Es que, así como dice aquel hermano, reclamémosle a Dios. Tenemos que decir a Dios sus promesas, porque me las tiene que cumplir. Porque no, tranquilo. Momento. Yo les he de decir, amado hermano, que cuando uno se pone abusivo e insolente en ese momento, es cuando Dios no se retira de uno, porque es misericordioso. Pero Dios no es mi sirviente, amados hermanos. Dios no es sirviente de nadie. Yo sé que algunos predicadores, en su emoción de que están hablando y que dicen ellos que están bajo la unción y que están bajo la presencia de Dios, a veces se les va la lengua y dicen cosas que no deberían de decir. Una cosa sí es importante decirles: Dios no es nuestro servidor. Nosotros somos siervos de Dios. Dios no se tiene que doblegar a nosotros. Nosotros nos doblegamos a Dios. Él es Dios. Nosotros no somos Dios. Él es el que nos da la vida. Nosotros no le damos la vida a Él. Él existe. Él es el que es. El que fue, el que es y el que ha de venir, dice la Escritura. Él es, solo Él. Nosotros no. Entonces, amados hermanos, no nos pongamos abusivos. No, es que yo le voy a reclamar a Dios sus promesas. Bueno, le invito a usted, vaya y haga un reclamo de sus promesas a cualquier persona. Usted va con un jefe, que el jefe le va a decir, en el mejor de los casos le va a decir algo, en el peor de los casos lo va a mandar a sacar y lo va a echar, porque usted no le puede faltar el respeto a alguien que tiene autoridad. Eso es uno. Y dos, que muchas veces las cosas que estamos pasando, amados hermanos, es como consecuencia de nuestras malas decisiones y de nuestros pecados. Lo que nos está tocando vivir es porque nosotros pecamos, porque fallamos. Y tal vez no nos acordamos, porque hasta hoy estamos viendo las consecuencias de un pecado que tuvimos hace tiempo. Porque tuvimos en poco la palabra de Dios y no la respetamos y no la honramos y no nos quisimos someter cuando Él nos dijo no. Cuando el no fue tan claro, fue tan evidente, y nosotros, a pesar de que nos dijo no, quisimos hacer lo que se nos dio la gana, y por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Bien, amados hermanos, se me ha acabado el tiempo, así que en otro programa seguiremos estudiando la palabra del Señor. Que pase una bendecida noche, que el Señor le guarde, y será en otra oportunidad, si el Señor se lo permite, que estaremos compartiendo con ustedes la palabra del Señor.
Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Mi alma tiene sed.